En esta mañana, pues, nuestro hermano Julio Garbán, él con nosotros y con todos los que van, está acá con nosotros para traernos una palabra directamente de allá, pues, de Punto Fijo, acá en Maturín. Nuestro hermano Julio con nosotros. Te bendiga, hermano Julio. ¿Qué me dice? Muchas gracias, hermano Jesús Fajardo, por esta preciosa mañana que compartir juntos este programa, que estamos seguros que siempre ha sido y lo seguirá siendo de bendición para cada hogar, para cada familia, para cada amigo que está en sintonía de este programa. 88.9 es la emisora y el programa O corre o te encaramos. Corre o te encaramos. Una advertencia. De verdad me gusta mucho esa originalidad del pastor Jesús Fajardo y de verdad que es agradable. Gracias al hermano Miguel, que está también acá en los controles. A Dios toda la gloria, toda la alabanza por este hermoso privilegio de llegar a través de este medio radial a cada hogar donde tienen a bien estar en sintonía. Creemos que de verdad la palabra de Dios es la que cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios nutre, la palabra de Dios vivifica, la palabra de Dios es sanadora, la palabra de Dios es transformadora. Y por vivir esa palabra, como leía el pastor Jesús Fajardo hace momento, la vivencia día a día de esa palabra es la que nos garantiza, nos da la seguridad de que vamos en el camino correcto hacia el reino celestial. A todos los amados pastores, a todo el liderazgo de la ciudad de Maturín, Dios les bendiga ricamente en cada uno de sus proyectos de alcance, de evangelístico y de preparar a ese pueblo que Dios les ha entregado, porque Cristo está a las puertas y es el mensaje que nunca debemos dejar de predicar. Bueno, yo quiero en esta mañana linda compartir una palabra que tiene mucho que ver con esto que acaba de decir nuestro hermano Jesús acerca de problemas de carácter. Sabe, en la Biblia hay una historia que es muy apasionante y tiene una riqueza extraordinaria para nutrirnos en cuanto a lo importante que es velar cuando Dios nos ha entregado un liderazgo. Yo voy a compartir una palabra que he titulado esta mañana: el hombre que respetó la autoridad y aprendió a perdonar. Todos nosotros los seres humanos en alguna medida hemos tenido que vivir lo que es la traición de un ser querido, de un amigo. Mujeres que han tenido que vivir la traición de su esposo. Hombres que han vivido la experiencia amarga de la traición de la esposa. Hemos tenido que vivir en alguna medida el desamor de nuestra propia familia, sentir el desprecio. Esas experiencias realmente no son agradables para ningún ser humano, porque Dios no nos hizo para el odio ni nos hizo para la envidia. Dios creó al hombre para la alabanza y para amarnos los unos a los otros. Por eso una de las palabras clásicas y que debemos recordar continuamente, Jesús le dijo a los discípulos que había un distintivo inequívoco que iba a predicar por sí solo, que era el amarnos los unos a los otros. Cristo dijo: si ustedes tuvieran amor los unos a los otros, en esto conocerán todos que son verdaderamente mis discípulos. Pero el amor debe crecer, el amor debe madurar en nosotros, y eso es una lección que debemos aprender, y sobre todo cuando somos atacados, porque la naturaleza humana, por lo general, la naturaleza humana caída, por lo general, es mala, es rencorosa, es vengativa, es orgullosa, es altiva, es prepotente, soberbia. Y por lo general, cuando somos golpeados, cuando somos atacados, cuando somos calumniados o cuando somos traicionados, inmediatamente el sentimiento que viene a nuestro corazón es la venganza. Y generalmente hay palabras como: no te preocupes, yo te agarro en la bajadita, eso tú me lo vas a pagar algún día, eso no se va a quedar así. Porque somos heridos, somos golpeados en nuestro ego, en nuestro orgullo, y la reacción normal, hablando de la naturaleza humana caída,
es la venganza. ¿Sabe? Hablando de la venganza tiene una característica, que ella es oportunista. Es decir, ella espera el momento oportuno para desquitársela. Por ello quiero llamar la atención a todo ese pueblo hermoso, ese pueblo de Dios, y recordarles que tenemos una batalla continua contra los poderes del infierno. Cuando Dios te ha escogido, cuando Dios te ha llamado para un propósito grande, cuando Dios te ha escogido entre todo el pueblo, como escogió a David de entre sus 7 hermanos, él era el menor. De verdad jamás David pensó que Dios se fijaría en él, pero recuerda que a través de toda la historia bíblica Dios siempre se ha fijado en el menor, aplicándolo en un sentido, en el humilde, en el sencillo. Porque el que es humilde de corazón agrada a Dios. La Biblia dice que Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Entonces, cuando Dios te escoge para un propósito, cuando Dios te llama a ejercer un liderazgo, cuando Dios te pone al frente de un grupo de personas para que tú le ministres, para que tú le dirijas, pues por supuesto vamos a tener que pasar por ese proceso de la escuela de Dios para recibir el trato, para recibir la forma como Dios nos moldea, como Dios muchas veces nos exige que nuestro carácter debe doblegarse, que debemos de dejar de ser soberbios, de ser prepotentes, orgullosos o altivos. Entonces Dios muchas veces tiene que permitir ciertas y determinadas experiencias en nuestra vida que nos van a golpear en el orgullo, para que nosotros aprendamos verdaderamente a perdonar y a ser humildes y sencillos. Entonces esa expresión de venganza, ese sentimiento de venganza, ¿sabe cuánto daño le ha hecho a la raza humana? El odio, el resentimiento. ¿Cuántos hogares destruidos? Relaciones rotas, amistades separadas, familias divididas, iglesias divididas, ministros que no se tratan entre sí, líderes que no se hablan, hermanos que no se tratan aún dentro de la misma congregación, porque ha habido algún altercado, ha habido alguna circunstancia que ha causado esa separación y no hemos sabido cómo manejarla. Así que yo quiero llamar la atención a un caso típico de perdón y de ver la clase de corazón que tenía David. Primer libro de Samuel, capítulo 24. Voy a leer los versículos voy a leer los versículos del 1 hasta el versículo 7. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le avisaron: David está en el desierto de En-Hadi. Tomó entonces Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel y salió en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. Al llegar a un redil de ovejas junto al camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. Y en el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que Jehová te anunció. Yo entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te parezca. David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y con estas palabras reprimió David a sus hombres y no les permitió que se abalanzaran contra Saúl. Este cuadro bíblico nos habla de una manera directa y muy clara de la batalla y de muchas veces la guerra, de la realidad que sucede aún dentro de la misma iglesia. Porque déjame decirte y recordarte lo siguiente: la historia de David y Saúl, o Saúl y David, aunque es una historia que está plasmada en la palabra, una historia del pasado, sin embargo la conducta de Saúl contra los Davides es persistente dentro de los seres humanos. ¿Por qué?
porque Saúl perseguía a David. ¿Y por qué perseguía Saúl a David? Lo perseguía porque tenía celos, porque tenía envidia. ¿Y por qué Saúl tenía celos y tenía envidia de David? Escúchame, siendo Saúl un ministro de Dios, un ungido de Jehová, porque Dios lo ungió, Dios lo ordenó en un liderazgo para ser el rey de una nación, lo escogió de entre todo el pueblo, como tú pastor, como tú evangelista o predicador o líder que estás hoy ejerciendo un ministerio, de entre todo el pueblo Dios te eligió. Dios vio algo dentro de tu corazón que le gustó y te escogió y derramó sobre ti una unción. Así que Saúl era un ungido, pero resultó ser que Saúl, siendo hombre, descuidó una parte muy importante que no debemos descuidar en el liderazgo, que es una vida de dependencia de Dios y una vida de humillación y de reconocer que de Dios es el poder y que toda la gloria Dios la merece. Así que Saúl, recibiendo el poder que Dios le entregó, poco a poco comenzó a descuidar. Saúl cometió muchos errores en su liderazgo, como todos quizás al principio hemos cometido tantos errores, pero errores que a veces nos marcan para todo el resto de la vida. Saúl, cuando escuchó que las doncellas y las mujeres de Israel entonaron aquel canto cuando regresaban de la batalla de Israel, cuando David venció a Goliat, y ese día Dios le dio una gran victoria al pueblo de Israel, las mujeres cantaron: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. La escritura dice que desde ese día en adelante Saúl no miró con buenos ojos a David y dijo dentro de sí: lo único que le falta nada más es el trono, es el reino. Y esa canción hirió a Saúl. Y dice la escritura que Saúl agarró a David porque David halló gracia ante Jonatán, el hijo de Saúl, y al principio también con Saúl. Y David lo llevó al palacio, lo puso como un paje de armas. David fue el instrumento que Dios usó a través de tocar aquella arpa. Y dice la escritura que cuando David tocaba el arpa, el espíritu del diablo que atormentaba a Saúl, porque escuche, cuando nosotros jugamos con la unción, cuando nosotros descuidamos la vida de temor y de reverencia delante de Dios, podemos tener mucha unción, pero en nuestras debilidades y en nuestra flaqueza le damos más lugar a la carne que al espíritu. Podemos también comenzar a ser atacados por demonios, y no solamente atacados, sino aún atados por demonios. Saúl, siendo un hombre ungido por Dios, ahora estaba atormentado por un demonio. ¿Por qué? Porque él le dio lugar al diablo, permitió que los celos llenaran su corazón y la envidia. Y es la realidad y es lamentable que hoy en nuestras iglesias el espíritu de Saúl, la conducta de celos y de envidia contra otros líderes que Dios está usando y que Dios está levantando, y que muchas veces no son ni muy conocidos, pero Dios le ha dado la unción, Dios le ha dado la gracia y tienen un ministerio respaldado por Dios, y hay realmente ese apoyo del ministerio, y hay quienes comienzan a sentir celos ministeriales. Es lo que sintió Saúl cuando comenzó a ver que Dios estaba con David. La Biblia dice que David salía a las batallas con el ejército de Saúl, y David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, que todos los príncipes de Saúl. ¿Sabe por qué? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era lleno del Espíritu Santo. Recuerden que Saúl había sido desechado, y ahora en lugar de Saúl Dios había levantado a otro líder. Porque es necesario que entendamos que ningún hombre en esta tierra es realmente indispensable. Escuchen, el pastor Jesús Fajardo dijo hace momento: Moisés, la Biblia dice que era un hombre con quien Dios hablaba cara a cara, y Dios hizo entender a María y a Aarón cuando murmuraron y hablaron mal contra el siervo, el ungido de Jehová, creyendo que tenían razón de hacer lo que hacían. La lepra salió en la frente de María, y Aarón sintió mucho temor porque Dios le había desagradado la murmuración de María contra Moisés, el pastor, el ungido de Jehová. Así que Dios una y otra vez dio testimonio que estaba con Moisés y estaba dispuesto a respaldar ese ministerio. Pero cuando Moisés le falló a Dios, cuando Moisés quiso tomar para sí la gloria que solo a Dios pertenece, Dios no permitió que Moisés entrara en la tierra prometida, porque Dios no tiene hijos consentidos ni tiene niños mimados.
Así que es importante que recordemos que lo que Dios nos ha dado es por gracia, no porque en realidad lo merezcamos, no porque tengamos méritos, no, sino porque Dios es bueno y misericordioso, y a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestra falla, Dios ha derramado sobre nosotros su presencia y ha puesto en nosotros su espíritu. Entonces Saúl no valoró esa unción, Saúl no cuidó su liderazgo, no cuidó su corazón y permitió que el celo y la envidia comenzaran a carcomer su alma y a llenarlo de amargura. La Biblia dice que Saúl persiguió a David todos los días de su vida, pero hay una palabra aquí que es interesante, dice, pero Dios no permitió que Saúl lo encontraran. Que es interesante y qué lindo recordar que cuando otros nos atacan, cuando sentimos la persecución, cuando hemos sido quizás presa del engaño, nos ha traicionado el ser querido, nos traicionó el amor de nuestra vida, descubrimos que nuestro cónyuge nos ha sido infiel, esas son heridas que realmente marcan la vida de un hombre o de una mujer. Cuando una mujer ha sido violada, está reconocido psicológicamente por los especialistas que una mujer violada queda marcada para todo el resto de su vida por esa experiencia. Solamente la misericordia de Dios y el poder del Espíritu Santo pueden realmente restaurar y pueden aún hasta libertar a una mujer o a un hombre que ha sido violado de esa marca que le ha dejado el pecado. Entonces es interesante recordar lo siguiente: Saúl perseguía a David por envidia, por celos. Pero sabe, me llama la atención que aunque David tuvo que salir huyendo del palacio, David por poco y Saúl lo clava a la pared con la lanza. Saúl, siendo un guerrero, en varias ocasiones quiso clavar a David con su propia lanza, pero Dios le dio la habilidad, la agilidad a David para desviar el ataque. Y sabe, me llama la atención que David huyendo, siendo un ungido de Jehová, porque en lugar de Saúl Dios ungió a David. Y Samuel le dijo a Saúl estas palabras: Dios se ha provisto de un rey y de un prójimo tuyo que es mejor que tú. Creo que esa palabra terminó de como que dice la gota que derramó el vaso. Hasta ahí de verdad Saúl no pudo soportar tanta presión, porque Saúl es el tipo de líder ególatra, es el tipo de hombre que le gusta que lo alaben, es el tipo de líder que le gusta que lo aplaudan, es el tipo de líder que le gusta recibir continuamente reconocimiento, es el tipo de persona que le gusta que lo alaben y no le gusta cuando alguien habla algo mal de él o dice hay otro que lo está haciendo mejor que tú y mira cómo la gente se va detrás de él. Hay gente que no le gusta que otros tengan mejor aceptación que ellos, y fue exactamente lo que le pasó a Saúl. Cuando David comenzó a crecer en el ministerio, Dios comenzó a darle gracia con el pueblo, y dice la Biblia que el pueblo lo alababa y que Dios le dio un nombre grande a David delante del pueblo, porque Dios honra a los que le honran. Así que si Dios te ha dado un ministerio, Dios te ha dado un liderazgo, tú no tienes que pelear con las autoridades superiores. Si no te aceptan, si no te reconocen el ministerio, espera que Dios te suba, espera que Dios te exalte, no te exaltes tú mismo, espera el momento y el tiempo de Dios. A David le tocó huir, siendo un rey ungido por Jehová, le tocó huir de otro rey que ya había sido rechazado por Dios a causa de la desobediencia y de la soberbia que había en el corazón de Saúl. Entonces este pasaje bíblico dice que cuando Saúl llegó en una de esas persecuciones, se metió en la cueva. David estaba en la cueva, y allí es donde quiero hacer énfasis, porque la venganza es oportunista, pero David es el tipo de hombre que no se aprovecha de la ocasión para tomar ventaja de ella. David es el tipo de líder que nos da un ejemplo digno de imitar, que aunque estaba siendo perseguido a muerte, lo odiaba Saúl a muerte, y cuando tuvo el momento de hacer algo para librarse de su enemigo, lo único que pudo fue cortar una punta del manto de Saúl. Y en el instante que hizo eso, dice, y se turbó el corazón de David. Porque eso le sucede a los hombres que tienen la unción, a los hombres que han aprendido el principio del respeto a la autoridad. Aquellos que reconocen a las autoridades superiores
independientemente que esas autoridades no estén cumpliendo debidamente como deberían, pero ellos han aprendido a respetar a las autoridades y no rebelarse contra ellas. David es el tipo de líder que aprendió a respetar la autoridad, y aunque Saúl estaba mal y estaba rechazado por Dios, cuando David cortó la punta del manto de Saúl, él sintió la reprensión de Dios. Porque qué interesante cuando la unción de Dios y el Espíritu Santo está activo en nuestra vida, cuando hay el temor de Dios en nosotros, cuando de repente en un momento de descuido puede ser quisiéramos decir algo en contra de alguien que sabemos que nos odia, que no le caemos bien y que anda hablando mal de nosotros. A veces quisiéramos en alguna ocasión aprovechar el momento para hablar mal y decir todo lo que nosotros sabemos también de esa persona. Pero cuando el Espíritu Santo está activo en nosotros y comenzamos a decir algo como eso, sentimos en el acto la reprensión de Dios, porque a Dios no le agrada cuando hablamos mal contra las autoridades, cuando lo hacemos con falta de respeto. Y David nos da ese tremendo ejemplo digno de imitar. Sintió el temor de Dios que reprendió su corazón, y cuando se acercó a sus hombres que lo estaban animando, porque los hombres lo animaban, los que estaban con él, los que lo apoyaban en su liderazgo, le dijeron: este es el momento que Dios ha preparado, aquí está tu enemigo en tu mano, haz con él como te parezca, es el momento, no seas tonto, no seas gafo o no seas estúpido. ¿Por qué te dejas humillar? ¿Por qué permites que hagan esto contigo y no te defiendes? Es el momento, hazlo, acaba con él. Y le dieron palabras que de momento parecieron que animaron un poco a David, pero David lo único que pudo hacer fue cortar el manto y no pudo hacer más nada. Y se acercó a sus hombres con aquel temor en su corazón y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Llamo la atención a esa forma de expresarse David. Y no es que David era un gafo, no es que David era un estúpido, como algunos pensarán, considerando quizás: ¿cómo yo voy a permitir que alguien me persiga y en el momento que puedo hacer algo a mi favor no lo voy a hacer? Pero David, la diferencia que tenía es que David tenía una unción, y David aprendió el principio de respetar a la autoridad y no hablar mal de ellos. Líbreme, Jehová, de hacer tal cosa contra mi Señor. Fíjate cómo lo llama. Dice: el ungido de Jehová. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Y con estas palabras reprimió David a sus hombres, porque al parecer los hombres le dirían quizás: bueno, está bien, no le hagas nada tú, porque tú eres el ungido, pero permítenos a nosotros que lo hagamos entonces. Pero no. David es el tipo de líder, es el tipo de creyente, es el tipo de persona que no es pendenciero, que no le gusta discutir y picar pleito. No es un picapleito. Fíjate, no le hizo nada a él, ni tampoco habló mal de él, pero tampoco admitió, no permitió que otros lo hicieran. ¿Sabe? A veces nos pasa eso. Quizás nosotros decimos: no, yo no voy a decir nada, pero nos alegra un poco cuando escuchamos que otros sí hablan mal de esa persona. David no permitió que sus hombres se abalanzaran contra Saúl. Este es un ejemplo digno de imitar, hablando acerca de lo importante que es aprender a respetar la autoridad. Y yo digo, aplicándonos esta palabra en el área del hogar: esposa, esposo, ¿cómo tratas a tu cónyuge? ¿Cuál es realmente el trato que le das? Sabe, la Biblia dice a los maridos que deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo, porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Pero es importante que la esposa sepa con sabiduría ganar a su esposo. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Así que hay hogares destruidos, divididos, en guerra continua, porque hay una esposa que no es sabia y no sabe sujetarse a la autoridad que Dios le ha delegado al hombre como esposo, como cabeza del hogar. Así que aunque tu esposo no esté cumpliendo debidamente quizás con todo lo que tú demandas de él, y aunque no sea toda la calidad de esposo que tú quisieras tener o cualquier mujer quisiera tener, pero la Biblia le manda a la mujer que debe sujetarse, y a la esposa que tiene marido inconverso, la Biblia le manda que debe respetar la autoridad del marido y debe tratar de ganárselo con su conducta piadosa y reverente. Pero hay mujeres que creen tener derecho de rebelarse contra la autoridad del hombre, pero hay hombres que ellos propician
ese sentimiento en las esposas, porque son unos maltratadores, no respetan a la mujer y a la ayuda idónea que Dios puso a su lado. Así que si tú eres un líder, debes saber tratar a las personas que están bajo tu liderazgo. Recuerda, hombre o mujer, recuerda, debemos permitir que realmente Dios reine en nuestro hogar. Y cuando Dios reina en nuestro hogar, somos capaces de humillarnos y de pedir perdón. Somos capaces de perdonar, porque el Espíritu de Cristo es un espíritu perdonador. David no guardó en su corazón nunca rencor contra Saúl. David es el tipo de hombre que nos enseña a no dar lugar al diablo. Aunque te calumnien, aunque te persigan y aunque te hieran, debemos aprender a perdonar. David perdonó a Saúl todos los días de su vida, aún después de muerto, cuando Saúl muere en la batalla y llegó aquel hombre a traerle la noticia de que Saúl había muerto. David no se alegró, no danzó, no aplaudió, no, ni siquiera hizo una mueca de agrado y decir: por fin Dios me quitó este diablo de encima, este enemigo mío. No. David no celebró la muerte de Saúl. David lloró la muerte de Saúl. David le dolió en su corazón la muerte de Saúl. Y le decía palabras cuando lo pudo decirle: Padre mío, lo llamó Padre mío. ¿Qué mal he hecho yo? ¿Qué tanto mal he hecho para que tú busques mi vida? Para que tú trates de matarme. David trató una y otra vez de hacer volver en sí a Saúl, pero Saúl estaba realmente rechazado y su corazón estaba lleno de soberbia y de un sentimiento terrible que quería matar, quería sacar de en medio aquel que podía quitarle su liderazgo. Si te sientes amenazado, si Dios está levantando a otro líder en tu congregación que lo está haciendo mejor que tú, dale la gloria a Dios. Debes apoyar esos liderazgos, porque a cada quien Dios le ha dado una medida. Así que lo que Dios te dio a ti, eso es lo que debes cuidar y debes valorar. Cuídalo, púlelo y mejora todo lo que puedas mejorar, pero cuida tu corazón de la envidia, cuida tu corazón del odio. Hijos, traten bien a sus padres, no se rebelen contra la autoridad de sus padres, porque eso va a traer y va a acarrear condenación sobre su propia vida. Así que este consejo les doy como predicador, como hombre de familia y como hijo que también tuve la oportunidad de honrar a mis padres. Mis padres están muertos, pero aprendí a amarlos, aprendí a honrarlos, porque Dios enseña de verdad a los hijos y enseña a los hombres a amarnos los unos a los otros. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde a todo ese liderazgo hermoso de toda esta ciudad. Dios les bendiga. Cuidemos, amados hermanos, los que Dios nos ha entregado, y si hay que perdonar, pues no esperemos para mañana. No dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo y las tinieblas vengan y arropen nuestras vidas. Cuidémonos. Dios les bendiga y feliz mañana.